Estamos con el doctor Sadam Peña. Hablamos sobre sueroterapia. ¿Beneficia o perjudica mi salud? Ya en el primer bloque, pues planteamos algunos aspectos que si por alguna razón usted se perdió más tarde, puede ir a consultarlos en YouTube, pero todavía nos queda mucha información que compartir con ustedes. Usted mencionaba, doctor, azul de metileno como una sustancia que se puede agregar a estos sueros que se le aplica a la gente en estas terapias por las cuales el individuo opta. Me gustaría que usted pudiera hablar de cuáles otras sustancias, porque investigando un poco sobre el tema del azul de metileno, este tipo de sustancias, si se utiliza en altas concentraciones o en altas dosis, puede llegar a provocar toxicidad en el individuo. O sea, otras sustancias que también en dosis altas puedan provocar algún tipo de reacción adversa y el peligro que hay en esto. Mira, lo primero que hay que entender es que a diferencia de cuando yo me bebo cualquier vitamina o nutriente por la boca, cuando lo pongo por la vena es 100% biodisponible. Es decir, que no es que si yo puse 2 gramos de vitamina C, son 2 gramos de vitamina C puro que van a entrar al sistema. Eso te da, por un lado, mayor control sobre la dosis, pero si lo usas irresponsablemente, no se hace el cálculo de dosis en base a tu peso, no se monitorean el funcionamiento tanto hepático como renal, entonces te puede llevar a toxicidad. La toxicidad viene más ligada a un uso irresponsable de esta herramienta, más que por las vitaminas y nutrientes en sí. Porque producto del estrés tan grande al que nos sometemos hoy en día, la falta de sueño, la mala alimentación, las necesidades de estas vitaminas y nutrientes son muy elevadas. O sea que para tú intoxicarte necesitarías una muy alta dosis. Ahora bien, si yo cojo un volumen, vamos a decir 500 ml de salino con vitamina C y en vez de pasártelo en, vamos a decir, 45 o 50 minutos, te lo paso en 10 minutos, probablemente te sobrehidrate y pueda causar un fallo renal agudo, pueda causar edema del pulmón o en el caso de que tú no sepas que tengas algún problema congestivo del corazón, puedo causar una falla congestiva del corazón. Entonces también hay que entender que un ser humano normal en 24 horas necesita aproximadamente 2 litros de solución salina endovenosa. Entonces tú sabiendo eso, ya tú estimas más o menos qué cantidad de tiempo necesita cada paciente. Entonces, ¿qué pasa en los centros estos que ponen sueroterapia y que lo pone simplemente una licenciada y no un médico? No se calcula en base al paciente, se le pasa en un tiempo imprudente, lo cual aumenta el riesgo inclusive de flebitis, que es que las venas se inflamen y eso ya queda una consecuencia de por vida, porque se forma como una cicatriz en la vena, lo cual disminuye el retorno venoso, disminuye el aporte de nutrientes al cuerpo y le creas un problema al paciente. Ya, por ejemplo, la vitamina C, que es una de las más utilizadas, pero muchos no saben que la vitamina C por encima de 10 gramos, y si usted tiene una enzima, en el glóbulo rojo hay una enzima, no voy a entrar en detalle para no complicarle la cabeza, ¿verdad?, a los que nos escuchan, pero esa enzima se encarga de que el glóbulo rojo mantenga su forma. Ahora, en algunos pacientes esa enzima está deficiente y cuando yo pongo vitamina C por encima de 10 gramos, puedo causar una anemia hemolítica. Y en una anemia hemolítica cualquier órgano puede resultar perjudicado, desde el hígado, el vaso, porque básicamente tu sangre se rompe y libera todo su contenido, creando una alta toxicidad y problemas graves de salud. Entonces, la sueroterapia es una excelente herramienta, pero siempre debe estar en manos de profesional de la salud, específicamente médico, nutricionista. Pueden haber médicos deportivos también especializados en el área o médicos funcionales. Y es un área de constante aprendizaje, o sea, siempre hay que ir aprendiendo. Con el azul de metileno pasa lo mismo que con la vitamina C, que como es un antioxidante poderoso, en una dosis muy elevada puede llevar a la anemia hemolítica por igual. Entonces, estas son cosas que si tú no la conoces, el azul de metileno, un antioxidante, échale el pote entero en el suero. El paciente hace una anemia hemolítica y después, ¿pero y qué pasó? Pero eso no era bueno. Y entonces el paciente se cree que el azul de metileno es malo. No, el que es malo es el profesional que hace las cosas sin criterio. El azul de metileno, la vitamina C funcionan, pero en la dosis que tú necesitas. Sí, por lo que acaba de compartir el doctor Peña con nosotros, al final en salud todas las terapias tienen cosas buenas y cosas malas. Siempre hay los llamados factores adversos. Entonces la decisión que siempre se toma es el análisis de
cuánto me beneficia y cuánto daño me genera. Si me genera más beneficio que daño, entonces se aplica, pero se aplica bajo criterio y bajo controles permanentes, que ocurre mucho con el tema de los tratamientos oncológicos. Muchos tratamientos oncológicos, la mayoría, generan muchos daños, pero el beneficio que generan es mayor y por eso los médicos terminan indicándolo, supervisado, y cuando identifican que el daño que está produciendo es mayor que el beneficio, entonces te lo modifican o te lo retiran. Entonces, por eso es que siempre todas esas bondades que tienen estas terapias que se ponen mucho de moda, porque hoy tenemos la facilidad de a través de las diferentes redes, los diferentes medios, y generalmente lo que andan haciendo promoción en los medios, andan haciendo eso para conseguir light. Y como consiguen light, entonces eso monetiza, consiguen dinerito. Pero al final la mayoría no tienen, porque eso atrae todo lo que se publica en las redes, que tiene que ver con estilo de vida, con estar bonito, con estar, si usted es prieto, más blanco, si es blanco, más prieto, en fin, todas esas cosas que hacen que hoy en día le hagamos culto al cuerpo, entonces eso atrae a la gente. Y entonces generalmente esos influencers no son médicos ninguno, pero usan eso como mecanismo para atraer sus futuros clientes para otras cosas. Entonces es muy importante tener en cuenta todo eso para cuando usted decida ir a hacerse, porque lo vio en una red social, entonces ir donde el especialista, que el especialista que le va a decir lo que usted necesita previo al diagnóstico de lo que le hace falta. Exactamente, porque es muy chulo yo coger el azul de metileno, que viene como un gotero, y me lo tiro en la lengua se me pone azul y yo hago mi video hablando de las propiedades del azul de metileno con la boca azul o la lengua azul. Sí. Inmediatamente eso aumenta la credibilidad y también genera sensación, wow, yo quiero ponerme la lengua azul como el doctor. Ni siquiera es el beneficio, es ponerme la lengua azul y hacer mi video. Entonces ahí caemos en el error del culto al cuerpo, de hacer las cosas de forma superficial y sin criterio. Pero, como vuelvo y repito, es una excelente herramienta y como complemento del especialista, sea cardiólogo, hepatólogo, médico internista, endocrinólogo, va a ayudar al paciente a tener un mejor resultado a largo plazo, siempre y cuando haya un compromiso con los hábitos. Sí. Porque como te digo, o sea, no es que tú te me vayas a sentar en un sofá, yo te voy a canalizar, te pongo tu suero y después tú vuelves a tu vida de desacato, porque no funciona así. Sí. Y es muy importante también cuando usted, por decisión propia, incluya alguna sustancia adicional a sus tratamientos, se lo comente también a su médico. Claro. Porque muchas veces se están promoviendo muchas sustancias, pero esas sustancias todas tienen también sus efectos adversos, que es cuando tú lo juntas con algún medicamento, te puede ocasionar más daño que bien. Por ejemplo, si usted está tomando anticoagulante, no puede consumir cúrcuma, porque ya la cúrcuma, que tiene unos beneficios enormes, ya tiene un efecto anticoagulante. Entonces, si usted está tomando anticoagulante, no le sume la cúrcuma, porque entonces va a tener más dificultades. Exacto. Buscar otras opciones siempre. Y por eso es que es bueno ponerse en manos de profesionales para evitar los efectos no deseados que se puedan controlar. Porque al final, como bien decía el doctor, cada cosa tiene su parte buena, su parte no tan buena. Y la idea es que tú solamente veas los beneficios en un mayor porcentaje. Claro, y yo quiero, doctor, que pudiéramos ampliar un poquito el tema que parece algo simple, pero es el tiempo que se toma para administrar un suero a un paciente. Yo creo que, por no decir todos, la mayoría en algún momento hemos tenido que por alguna situación de salud, algún proceso viral, que se nos coloque un suero. Y vemos que mi suero no va a gotear igual que el paciente de al lado. O sea, todo va a depender de las condiciones de cada paciente para yo decidir el tiempo en el cual voy a administrar ese suero. O sea, ese tema me parece sumamente interesante, doctor, que pudiéramos ampliarlo para hacer consciente a la gente de los riesgos a los cuales se expone. Pero primero vamos a darle chance a la gente que nos llama. Buenos días, Cátedra Médica. Gracias, Lili. Es Lili, ¿verdad? ¿O Lili? Liz, adelante. Lili. Mira, muchas gracias. Buenos días a todos. Que yo quería hacerle una pregunta al doctor en lo que se refirió a los 2 gramos de vitamina C. Solamente es cuando uno se la pone como en las venas, porque normalmente uno toma 1000 gramos de vitamina C diario. Sí. Escúchenos a través de la radio. Adelante. Sí, exactamente. Lo que pasa es que recuerde, cuando administro por las venas, son 2 gramos puros
que su cuerpo va a utilizar. En cambio, si me bebo 2 gramos por vía oral como suplemento, es probable que termine absorbiendo en un intestino muy bueno algunos 200 miligramos. Pero en la mayoría de los intestinos que andan por ahí, que no tienen bacterias buenas, que están en buen dominicano desbaratados, usted va a terminar absorbiendo un 10 miligramos, 20 miligramos de esos 2 gramos, o sea, ni siquiera un 10%. Entonces, es a eso que nos referíamos exactamente. Claro. Bueno, doctor, entonces retomamos el tema del goteo, el tiempo en el que se administra un suero, la importancia que tiene poder decidir eso con base en las condiciones generales de salud del paciente y el riesgo que usted lo mencionaba anteriormente, hacer esa recapitulación. De ahí la importancia de hacer una buena evaluación previa y conocer las condiciones médicas del paciente. Porque si tiene una condición renal o del hígado o del corazón no controlada y usted le administran, así sean 100 ml de solución, puede causar una complicación grave de salud que le puede costar hasta la vida a ese paciente. Entonces, es importante que tú conozcas al paciente, no que tú lo recibiste y él te dijo yo quiero vitamina C, no, que tú te sientes con ese paciente, converse cuál es el motivo de su consulta, entiendas el estilo de vida que tiene ese paciente, cómo duerme, si va al baño, si no va al baño, cómo orina, y le pregunta qué color tiene su orina en mayor porcentaje. Y de esa forma tú tienes información de cómo se hidrata, de qué tanto estrés oxidativo o inflamación, para ponerlo en un lenguaje más llano, tiene ese paciente. Y de esa forma tú puedas dosificar el suero correspondiente. Ahora bien, si el paciente sufre de alguna de esas condiciones, sea hígado, sea riñón o sea corazón, debe ir con la indicación y la dosificación de su especialista de cabecera. Dígase el nefrólogo, el hepatólogo o en su defecto el cardiólogo. Y de esa forma tú nada más le pones el volumen que él puede manejar, porque ya lo tiene que manejar el especialista en ese sentido. Ahora, en un paciente sano, que ya tú le hiciste su evaluación y determinaste el protocolo a utilizar, vamos a decir que si tú le vas a pasar, que es la más frecuente, los 500 ml de solución salina, no deberían ser en menos de 50 minutos a 1 hora aproximadamente, para garantizar que el corazón lo pueda manejar, que el riñón lo pueda filtrar bien y que no vaya a representar ningún riesgo para la salud. Ya cuando hablamos de 1000, que viene siendo el 50% de las necesidades diarias del paciente, ahí necesitaríamos 1 hora y media hasta 2 horas en promedio de aplicación y dependiendo la dosis que utilice, porque por ejemplo, yo he trabajado con pacientes oncológicos donde le manejo hasta 75 gramos de vitamina C y tengo que durar con ese paciente aproximadamente 4 a 6 horas para pasarle esa dosis completa. Entonces, por eso es que esto no es tan sencillo como usted sentarse en un mueble y que le pongan un suero y necesita la supervisión médica si realmente usted quiere ver los beneficios a largo plazo de la sueroterapia, que es muy útil, pero está siendo prostituida en todo el sentido de la palabra y a un precio que tú sabes que no están trabajando personalizado. Claro. Porque es imposible que por 2.500 pesos te pongan un suero que valga la pena, sobre todo cuando los insumos médicos todos los días están caros. Claro. Y cuando tú haces un trabajo personalizado y un trabajo con criterio, eso cuesta. ¿Debería estar esta práctica, doctor, regulada por salud pública? ¿No lo está? ¿Qué información tiene al respecto? Lamentablemente, al igual que en todas las áreas, y como hemos visto también en el área del tema de las construcciones y eso, pues la falta de regulación, la falta de supervisión lleva a las prácticas indebidas de los profesionales. Entonces, a veces nosotros los dominicanos que estamos acostumbrados un poco al desorden, nos molestamos cuando nos quieren establecer un orden y nos quieren establecer criterios rígidos con relación y sobre todo cuando representa temas de dinero, beneficios económicos. Entonces, actualmente no está regulada este tipo de práctica, lo está haciendo cualquier persona, o sea, hay enfermeras, hay inclusive personas que ni siquiera tienen una licenciatura, sino lo que hicieron fue un diplomado tal vez en enfermería o un diplomado en medicina estética y están poniéndolo. Y cuando se enteran de todo esto, de todo lo que conlleva, dicen, no, porque esto es demasiado. Y yo, claro, porque tienen que hacerlo con criterio. Sí, sí. Entonces, esa falta de regulación lleva a que muchos pacientes crean
crean que es cualquier cosa, ponerse un suero aquí o allí, y que cuando tú le ofreces una práctica médica personalizada, entonces no lo entienden y no van a estar dispuestos tampoco a pagarlo. Pero yo simplemente digo, ese no es mi paciente. Ahí entonces está el tema del intrusismo otra vez. La gente se reinventa, doctor Eseno. Por allí ya me descubrieron. Déjame buscarme otra práctica en la cual yo pueda pues ser un intruso y beneficiarme de alguna forma. Pero lo que usted decía ya, el tema de que te ofrezcan un servicio de este tipo a un costo menor de lo que regularmente pues se establece, ya te debe prender las alarmas de que algo no anda bien, de que quizás la persona que te va a realizar el procedimiento o a ofrecerte una terapia como esta no tiene las capacidades y te estás poniendo en riesgo. Mira, hasta de parte de, muchas veces yo me quejo porque los pacientes, tú le pones cualquier cosa en el consultorio y no preguntan qué es, en qué dosis, cómo funciona eso, no preguntan nada. ¿Para qué es? Se quedan callados. Y yo digo, usted como paciente, usted tiene que ser proactivo. Y pregunte. Y el suero yo lo preparo normalmente frente al paciente. Para que el paciente vea, le digo, mire, te la ampolla, mírela, no está vencida, mire la que es vitamina C, para que el paciente se sienta más seguro. Y si tu paciente tiene dudas, respóndele. Todo desde el respeto se puede manejar. Y si él no se siente, yo siempre le digo a los pacientes, mire, aunque usted, vamos a decirlo así, crea en lo que yo le estoy diciendo, pero no se siente 100% confiado, mejor no lo vamos a hacer. Porque al final esa confianza del paciente en el tratamiento es fundamental para los resultados. Cuando tú haces algo en lo cual tú no confías, aunque te digan que va a producir resultados, no lo va a hacer. Porque no se da esa respuesta hormonal, emocional, y se da esa relación médico-paciente de forma de confianza que se necesita para una completa rehabilitación de la salud, si así Dios lo quiere. Doctor Peña, entonces, para los que nos están escuchando, ¿cuáles serían entonces las indicaciones precisas? ¿Cuándo buscar complemento, ayuda de azuroterapia? Mira, sobre todo en pacientes que tengan un estrés de vida o una agenda de vida muy apretada, que no tengan esa capacidad de descansar adecuadamente cada noche, tengan un nivel de responsabilidad elevado. Ahí podemos poner directores ejecutivos, podemos poner personas del medio como tal, deportistas. Van a ser un excelente tipo de paciente para la sueroterapia como tal. Productores también, claro que sí. Productores que trabajan mucho. Sí, se lo ponemos en Samaná, sin problema. Sí, claro, un fin de semana de eso. Sí, a esa viajera. Entonces, también a personas que estén lidiando con enfermedades metabólicas, tipo hipotiroidismo, tipo diabetes o desbalances hormonales, se benefician de esos micronutrientes, sobre todo el zinc, el magnesio, el selenio, el cobre, porque son cofactores de la mayoría de las reacciones o para producir estas hormonas y que tu cuerpo pueda utilizarla. También en pacientes oncológicos, claro, a veces los oncólogos están un poquito resistentes. He encontrado algunos que sí están abiertos al uso de la vitamina C durante su periodo de quimio y radio, y los resultados han sido sorprendentes en términos de la calidad de vida, de la sintomatología luego de las quimio y de las radios, con la vitamina C, claro, en la dosis que usted necesita y con supervisión médica del especialista y del profesional que está administrando el suero. Excelente. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa. Doctor Shadam Peña está con nosotros hoy en Cátedra Médica y hablamos sobre sueroterapia, lo que usted necesita saber para que no se exponga y vaya con un especialista que le pueda hacer una evaluación previa antes de optar por este tipo de terapia. Tenemos más información que compartir con ustedes luego de la pausa, así que les motivamos a seguir en sintonía.